ámbitos, sobre todo en corporaciones militares, policiales, penitenciarias, persisten prácticas propias del Estado autoritario, entre ellas, yo diría como un artefacto central de estas prácticas, la supervivencia de la tortura. La tortura produce un daño profundo a nivel psicológico, a nivel emocional. La tortura para mí es, como dice la Declaración de Naciones Unidas, una agresión a la dignidad humana. Niega la humanidad misma, tanto de quien la ejerce como de a quien se le ejerce esa tortura. Tortura el poder, tortura la fuerza. Y una verdadera democracia no tiene que permitir ninguna clase de tortura, y menos de organismos oficiales, menos de la policía. Me parece que es una metodología antigua, vieja y que no tiene nada que ver con lo que hoy vive nuestro país y que hay que profundizar el trabajo en materia de derechos humanos y en contra de la violencia institucional y toda violencia que atente contra la libertad de las personas. Desde los tres poderes son responsables de actuar para que en nuestro país no haya más tortura. Los responsables son primero las fuerzas de seguridad y nosotros como sociedad de no hacernos eco de las cosas que pasan. La forma en que una sociedad trata a las personas más vulnerables, más frágiles, es lo que habla de una sociedad. No podríamos hablar de Estado de Derecho y de derechos humanos si tenemos que solo son reservados para determinadas categorías de personas. Tortura el terror, tortura el genocidio, tortura el mal. Mientras que a otras se las separa y no tienen la misma atención. Los torturados son en general las personas que están más indefensas. Alguien que se encuentra privado de su libertad, alguien que está en una internación psiquiátrica, alguien que ha sido demorado por cualquier razón. Las víctimas más propicias para la aplicación de la tortura en los centros de detenciones penitenciarios son los jóvenes. El caso Arruga, que amparado bajo un discurso social fuerte de estigmatización de un joven, se produce una situación de tortura seguida de muerte y de desaparición. Y yo escuchando la declaración de un preso, ¿no es cierto?, en un juicio oral, decían que a él le llevaban por portación de rostro. Y él preguntó por qué lo llevaban, que la policía le contestó porque son negritos. Los más pobres, en general los más pobres y los más humildes son los que más sufren la tortura. Los más desprotegidos y también, por supuesto, tengo que decir lamentablemente los luchadores. Ser perseguido por tu color de piel, por tus rasgos físicos, por tu origen rural o urbano, de la villa o de ciertos barrios, es una tortura cuando sos sistemáticamente perseguido por la policía. Yo creo que es la gran deuda pendiente que tenemos con la democracia. Cualquier mecanismo, cualquier forma, cualquier ley que pueda no solamente eliminar la idea, sino también después establecer sistemas de contralor. Entonces invitamos a los legisladores, a los políticos, que son los profesionales en estos temas, que los combinamos a ocuparse de estos temas. Bueno, nos falta ir un poco más al hueso de la cuestión, que es la formación de las fuerzas de seguridad, porque donde persiste la tortura es en las cárceles y en las comisarías, y perpetradas todavía por agentes de las fuerzas de seguridad que paradójicamente torturan a sus compañeros de clase. Creo que para erradicarla tenemos que trabajar en contra de esa cultura de la violencia y de esa cultura de la discriminación que todavía es parte de nuestra sociedad en su conjunto. Si hay algo en lo cual tenemos que esforzarnos es en hacer retroceder las prácticas de tortura como una meta absolutamente prioritaria. Los responsables que se termine con la tortura en una sociedad somos los ciudadanos, todos. Construir un gran compromiso social, público, político, cultural, de todos los sectores de nuestra sociedad para repudiar a la tortura, pero no solo quedarnos en palabras, sino hacerlo efectivo y que podamos decir tortura nunca más. La cárcel es tortura. La tortura nos daña a todos. Si la policía tortura, crece la inseguridad. La tortura es delito. Más impunidad, más igualdad. La tortura es parte del problema. Creo que la ceguera judicial promueve la tortura. La tortura nos daña a todos. Si la policía te tortura, crece la inseguridad. Basta de impunidad por más igualdad. A 30 años de democracia. Tortura nunca más. Tortura nunca más. A 30 años de democracia. Tortura nunca más. A 30 años de democracia, 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 tortura nunca más. 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 Nunca más. Nunca más.